En el siguiente trabajo de investigación hablaremos del rombencéfalo, núcleo y funciones del bulbo raquídeo y protuberancia, que es una parte muy importante de nuestro cerebro. Explicaremos su estructura, las responsabilidades que asume y qué puede ocurrir si se produce una lesión en esta parte del cerebro. El cerebro forma parte del sistema nervioso y en los humanos tiene varias funciones. Una de ellas es controlar y coordinar los otros órganos del cuerpo, lo que le permite mantener saludable el organismo. Los procesos de inducción, migración y diferenciación celular que se llevan a cabo durante la formación del tejido nervioso generan un sistema altamente organizado capaz de proporcionar al nuevo ser una eficiente red de comunicación con gran respuesta adaptativa y con la peculiaridad de responder autónomamente a estímulos físicos y químicos, originados tanto en el medio interno como en el externo. De esta manera, el sistema nervioso central permite integrar y controlar las diferentes funciones del organismo. ¿Qué es el rombencéfalo? Es una región del sistema nervioso central que se localiza en la parte trasera del encéfalo. Por eso es denominado también como cerebro posterior. Además, es una zona que comprende una parte amplia de la cavidad craneal. El rombencéfalo es una porción del encéfalo que rodea al cuarto ventrículo. Se localiza en la parte trasera del encéfalo, por eso es denominado también como cerebro posterior. Está integrado por dos divisiones y principales, el mesencéfalo y el mielencéfalo. Las estructuras nerviosas que comprenden a esta porción del cerebro se localizan en la zona trasera del cráneo y están protegidas en su mayoría por el hueso occipital. Además, se ubican muy cercano a la médula espinal que comienza a formarse por debajo del cerebro posterior. ¿Cómo está estructurado el rombencéfalo? El rombencéfalo se diferencia en tres estructuras esenciales. El cerebelo es esencial para nuestra vida ya que se encarga de la regulación del movimiento y del control del equilibrio. Gracias a él podemos coordinar nuestra marcha y mantener la postura. Esta estructura controla el tono muscular y la actividad voluntaria de los músculos. La protuberancia está fuertemente asociada con muchas funciones autonómicas como la respiración, el gusto, el sueño y los circuitos que generan ritmos respiratorios. Además, participa en el análisis de datos sensoriales y es el sitio donde la información auditiva ingresa al cerebro. La médula controla muchas funciones fuera del control consciente como la respiración, el flujo sanguíneo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto hace que la médula sea una estructura vital para la supervivencia. Esta estructura también está involucrada en muchos reflejos involuntarios como toser, estornudar y tragar. Funciones del rombencéfalo. Controla los movimientos del cuerpo, regula las funciones autónomas que nos mantienen vivos como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Colaboran en el procesamiento de la información sensorial y regula la atención y el sueño. Bulbo raquídeo o médula oblongada. El bulbo raquídeo o médula oblongada se encuentra ubicado en la nuca, entre la médula espinal y el puente troncoencefálico. Es una prolongación de la médula espinal. Es a través de este bulbo raquídeo que los impulsos nerviosos provenientes de la médula y del sistema nervioso periférico llegan al cerebro. Aquí se cruzan los nervios de ambos hemisferios cerebrales y es justamente donde se separan los nervios provenientes del hemisferio derecho y se dirigen hacia el lado izquierdo y viceversa. Funciones del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo garantiza la entrada y salida de la información entre el cerebro y el sistema nervioso periférico. Regula la secreción de los jugos gástricos del estómago. Controla el estornudo, la deglución y el vómito. Regula el equilibrio y actúa sobre la fonación. Núcleo abducens
o nervio motor ocular sexto par craneal. El nervio abducens, también denominado motor ocular externo, nervio abducente o sexto par craneal, es un nervio motor compuesto por fibras eferentes somáticas generales. El nervio abducens es responsable por la inervación motora del músculo recto lateral. Es por esto que su función principal es abducir o mover el ojo hacia el campo temporal en el plazo horizontal. Núcleo nervio facial séptimo par craneal. El nervio facial séptimo par craneal es un nervio craneal mixto que se origina del tronco encefálico, tiene fibras tanto motoras como sensitivas, que de acuerdo a sus modalidades pueden ser generales, viscerales, somáticas y especiales. Es por esto que las funciones del nervio facial son tan variadas, ya que inervan los músculos, mucosa, glándulas que transmiten los impulsos del sentido del gusto. El núcleo estatoacústico vestíbulo coclear octavo par craneal. El nervio estatoacústico es el octavo par craneal. Es un nervio sensitivo, más específicamente un nervio aferente somático especial. La principal función del nervio vestíbulo coclear es transmitir la información sobre la audición y el equilibrio desde el oído interno hacia el tronco encefálico. Logra esta función a través de sus dos componentes: nervio vestibular, que es el equilibrio, y el nervio coclear, que es la audición. El núcleo glosofaringio noveno par craneal. El nervio glosofaringio noveno par craneal es un nervio craneal mixto con fibras tanto motoras como sensitivas. Sus funciones incluyen inervación aferente somática general de la lengua y garganta, inervación aferente visceral especial para el sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua e inervación aferente visceral general para la sensación de estructuras específicas de la arteria carótida común. Núcleo nervio vago, décimo par craneal. El nervio vago o décimo par craneal es el par craneal más largo y, como su nombre lo sugiere, latín, nervio errante. Tiene un extenso recorrido y una distribución amplia en el del cuerpo, pasando por el cuello, el tórax y el abdomen. Es un nervio mixto que se caracteriza por desempeñar las siguientes funciones: sensitiva inervación de la laringofaringe, laringe y la raíz de la lengua. Sentido del gusto, inervación de la raíz de la lengua y las papilas gustativas en la epiglotis. Sensitiva inervación de los órganos torácicos y abdominales. Núcleo nervio espinal, onceavo par craneal. El nervio espinal onceavo par craneal es un nervio principalmente motor. Esto significa que proporciona la función motora eferente a los músculos. Núcleo nervio hipogloso doceavo par craneal. El nervio hipogloso doceavo par craneal es un nervio principalmente motor que surge como una serie de raicillas desde la cara lateral del bulbo raquídeo entre la pirámide vulvar y la oliva. La protuberancia o puente de Barolio. El puente de Barolio, también conocido como puente troncoencefálico o protuberancia anular, es una sección del encéfalo en el ser humano y otros bípedos. Se encuentran al frente del cerebelo, sobre el bulbo raquídeo y justo debajo del mesencéfalo. Por tanto, es una estructura del sistema nervioso central con funciones propias. Conclusiones. Después del trabajo de investigación, podemos concluir que el rombencéfalo es esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Tiene gran importancia en el control de procesos vitales y hace parte del tronco del encéfalo o tallo cerebral. Sin él no podríamos realizar actividades básicas como la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el tragar, la digestión y el parpadeo. Gracias.